Bien, pues lo primero que os voy a pedir va a ser, vamos a hacer un pequeñito minuto de silencio, vamos a cerrar los ojos, nos ponemos en una posición cómoda, vamos a conectar con nuestra respiración, tomamos el aire lenta y pausadamente y lo soltamos lenta y pausadamente. Y centro toda mi atención en ver, en sentir cómo tomo el aire lenta y pausadamente y cómo lo suelto lenta y pausadamente. De esta manera despejo mi mente de cualquier pensamiento, de cualquier cosa que traiga y me sitúo, me centro aquí y ahora. Plena atención. Muy bien, ahora voy a hacer una respiración más profunda y abro los ojos, cada persona a su ritmo, tranquilamente. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Estoy muy contenta de poder estar aquí en esta otra edición del Festival de Humánica. Os agradezco muchísimo que hayáis venido porque creo que el tema es suficientemente importante e interesante y yo creo que urgente que se difunda precisamente para lo que dice el título del tema, es decir, educación prenatal natural, después veremos por qué decimos natural, el despertar de la conciencia desde el inicio de la vida para una humanidad de paz y de armonía. Porque hoy en el mundo globalizado en el que vivimos ya no podemos hablar de sociedad, tenemos que hablar de humanidad. Y entonces vamos a ver si de aquí, a medida que vaya desarrollando el tema, pues al final le encontramos sentido al título y si tiene algo que ver o corresponde con lo que vamos a ver. Bueno, quiero dar las gracias a Javier Marco, que no está aquí ahora, que es el director de Humánica, porque desde que nos conocimos ya hace bastantes años, él siempre captó desde el inicio la importancia que tiene la educación prenatal como base para la transformación de la humanidad. Y desde entonces siempre, a través de Humánica y de otros foros, siempre ha estado apoyando a ANEP. Por otra parte, como aunque el tiempo parece que es mucho, no es tanto, porque el tema da para mucho. Entonces voy a tener que resumir y hacer algo muy general, dar unas ideas muy generales sobre qué es la educación prenatal natural y el título, el resto del título, pero creo que lo suficientemente claro el resumen para que realmente podáis llevaros una idea de lo que es. Después, al final, habrá, en el tiempo de coloquio, tendremos un espacio para preguntas y ahí podremos completar, aclarar o compartir. Porque muchas veces, cuando se da una charla, al final hay padres y madres que me comparten muchas cosas, que me dicen, pues ahora yo comprendo esto o lo otro de mi hijo o de mi hija. Pues ahora yo comprendo esto de mi hermana. Pero la educación prenatal nos toca a todos. Es decir, que en principio cuando vemos el título pensamos, eso es para las mujeres embarazadas, eso a mí no me interesa. No, ya vamos a ver cómo realmente este es un tema que tiene que expandirse en toda la sociedad. Por eso es un tema que toca a todo el mundo. De hecho, en el papel puse de 15 a 99 años. Es decir, que nos concierne absolutamente a todas las personas. Por otra parte, también siempre los festivales, congresos, las charlas son espacios abiertos a la reflexión. Entonces, la idea de ANEP es
abrir una puerta, quizás para algunas personas desconocidas, a un mundo que va a demandar reflexión, una reflexión serena, que va a demandar estudio e investigación, y si aún tenemos la posibilidad de ser padres o madres, pues de hacer la experimentación. También la otra cosa que quiero decir antes de empezar, porque seguramente pues ya alguna de las personas que estáis aquí habréis tenido hijos, ¿eh? Entonces, es también tranquilizar, en el sentido de que a medida que se vaya desarrollando el tema, quizás pueda venirme a la mente, pues yo esto no lo hice, pues aquello. Y entonces, para que no se genere ningún sentimiento de culpa, entre comillas, de culpabilidad, hacia, ¿por qué no hice esto? Si yo hubiera conocido esto. No, todos hemos hecho exactamente lo que podíamos con lo que sabíamos en su momento y lo hemos hecho con todo nuestro amor y sobre todo en el caso de traer hijos al mundo, de traer seres al mundo. Entonces, a partir de ese momento, nos abrochamos el cinturón que vamos a despegar, sin ningún tipo de problema. Bueno, quiero empezar con esta frase de este pitagórico, Ocele de Lescade, que decía ya en el siglo VI a.C. que no basta con que las familias tengan muchos descendientes. Lo más importante es que nazcan bellos seres humanos. De esta manera, las ciudades tendrán paz y las casas serán gobernadas con sabiduría. Entonces, se alinea con todo lo que estamos escuchando a lo largo de las distintas conferencias desde ayer y hoy. Hoy lo que necesitamos precisamente es que nazcan esos bellos seres humanos llenos de cualidades que son los que nos ayudarán realmente a transformar la humanidad, a transformar el mundo en el que vivimos. Hoy en día vivimos tiempos enormemente complejos, quizás más complejos que los que hemos vivido en muchísimos decenios, o quizás en un siglo y medio. Tenemos numerosos retos de todo tipo, personales, familiares, sociales. Se nos intenta confundir por todas partes. Esta mañana creo que también lo decía Emilio Carrillo. Se nos intenta confundir por todas partes. La humanidad se encuentra hoy ante una encrucijada. Y es una encrucijada que realmente es muy importante para la humanidad. En esta encrucijada hay un camino que es seguir como estamos ahora mismo, sumidos en la inercia del discurrir del tiempo, dormidos como si nada pasara, manipulados y dominados por los medios de comunicación y por las redes sociales, o el otro camino es despertarnos del sueño y dar un salto de conciencia, que es lo que realmente se nos está pidiendo ahora mismo en este momento. Y ese salto de conciencia es el que nos podrá ayudar a evolucionar como seres humanos y a avanzar. Pero claro, ese salto de conciencia, ¿desde dónde tiene que venir? Tiene que venir desde el despertar espiritual, no hay otro camino. Y ese despertar espiritual tiene que estar sustentado en el pilar, que siempre digo, en un pilar muy sólido, el más sólido, y que siempre digo que es la gran asignatura pendiente de toda la humanidad. A ver, ¿cuál es esa gran asignatura pendiente que tenemos como humanidad y que aún no hemos aprobado desde tiempo y tiempo? ¿Cuál es esa asignatura pendiente? El amor, exactamente. Pero claro, cuando hablamos del amor parece que ya es una palabra muy manida, ¿no? Es como que ya incluso se ha perdido eso de que el amor. Y a veces solemos identificarlo como el amor como el sentimiento que yo tengo hacia una persona o hacia algo. Pero a veces ese sentimiento es muy efímero. Si ese amor fuera suficiente, ya habríamos evolucionado como humanidad. Cuando hablo de amor, ¿a qué amor me refiero? Me refiero al amor como ese grado superior, esa cualidad, la más noble, la más elevada que un ser humano pueda experimentar y que se manifiesta normalmente en la vida como bondad, como generosidad, como empatía, como honestidad, como verdad, como compasión. Pero no solamente, y también aquí retomo lo que decía Emilio Carrillo, no solamente hacia mi pequeña familia o hacia mi entorno, sino hacia todos los seres vivos, hacia toda la humanidad y hacia nuestra gran madre, el planeta Tierra. Ese es el amor que nos toca ahora, ese es el salto de conciencia de ese amor que es el que tenemos que desarrollar. Pero claro, ¿cuándo podemos de alguna manera, o
¿Qué podemos utilizar? ¿Qué herramienta, qué instrumento podemos utilizar para desarrollar ese pilar del amor en el que sustentarnos? ¿Cuál pensáis que es ese pilar fuerte que sirve para cambiar las mentalidades, sirve para cambiar a las sociedades? ¿Cuál es ese gran pilar que se ha utilizado siempre a lo largo de la historia? La educación, que no sé por qué se ha descuajaringado todo, en fin. Bueno, la educación. Y claro, de César, la educación no como hoy se entiende en las escuelas y en las universidades generalmente, que es una educación que en realidad es más una instrucción. Es la transmisión de conocimientos y habilidades y para ello utilizan métodos de aprendizaje. Cuando hablamos de educación, nos referimos a una educación integral u holística, a una educación que atiende a lo que es el desarrollo del pleno potencial del ser. Y desde esa educación, ¿qué podemos construir? Pues podemos construir seres de nobleza, seres honestos, seres que enfoquen también su mente en el bien común, que eso es lo que necesitamos, no solamente pensar en nosotros, sino también en nosotros y en el bien común. Pero ¿cuándo iniciar esta educación para despertar una nueva conciencia? Pues aquí viene otra vez el intríngulis, aquí viene otra vez la cosa. Lo antes posible. Y lo antes posible, pues me diríais si os preguntara la infancia. Cuanto antes mejor, ¿no? Porque si vamos a intentar ya desarrollarlo cuando tengamos 10, 15, 18, 20 años, pues mejor es en la infancia. Pero aquí viene ahora la otra cuestión. ¿Qué entendemos por infancia? Si yo os preguntara, a ver, decidme, de esta imagen que estáis viendo, ¿con qué identificáis la infancia? ¿Qué diríais la mayoría? Y si hiciéramos una encuesta en la calle, ¿qué dirían la mayoría? ¿Cuál es la imagen que representaría la infancia? La del niño que está pegado a la barriguita de su mamá, la de la niña que besa a la suya, o la otra, o la de la madre que está con el bebé. Porque normalmente siempre se entiende por infancia como esa primera etapa delicada y sensible que comienza después del nacimiento. Pero claro, ¿qué nos dicen los descubrimientos científicos y psicológicos desde hace más ya de 50 años? Pues nos están diciendo que las bases de nuestra futura salud física y psíquica, que nuestra creatividad, nuestra forma de comportarnos y de relacionarnos en la vida, que nuestro coeficiente de inteligencia, nuestras capacidades intelectuales, las bases se sientan en la etapa prenatal y en los primeros años de vida. Por lo tanto, podemos decir que en realidad la primera infancia comienza ya en la etapa prenatal, en este periodo que es extremadamente delicado y sensible, es decir, antes del nacimiento. Y claro, si esto es así, ¿cuándo entonces? Bueno, aquí está, ya hemos hecho la diferencia entre instrucción y educación. Cuando hablamos de educación prenatal nos referimos fundamentalmente a la segunda, es decir, al desarrollo integral del ser. Pero ¿es esto nuevo? Es decir, ¿es ahora en el siglo XXI y en el siglo XX que por primera vez sale a la luz todo el tema de la educación prenatal? No. La educación prenatal se conocía y se practicaba ya en las civilizaciones antiguas en sus épocas de esplendor. En la China milenaria, en la India, en el Tíbet, en Egipto, en Grecia, pero también en las llamadas culturas más primitivas, entre tribus de África, pigmeos en África, tribus de la Polinesia, en los Andes, es decir, que se conocía, se ha practicado desde hace muchísimo tiempo, así que no es nuevo. Digamos que estas ideas son renovadoras más que innovadoras, aunque puedan parecer innovadoras porque podéis desconocerlas. Y la otra cuestión de reflexión es ¿y por qué justamente estas ideas se renuevan y aparecen ahora en este momento, en esta época de la humanidad? ¿Por qué empiezan a sonar y por qué es necesario expandirlas? Al final podremos hablar sobre esto. La educación prenatal se va a sustentar sobre 3 pilares fundamentales, que los voy a ir desarrollando, no los voy a decir antes, sino que los voy a ir desarrollando, que estarán complementados con otros 2 que no son prenatales, que son perinatales, que son nacimiento y lactancia, pero que también son muy importantes porque las huellas que se graban en estos primeros años, en estos primeros momentos, serán muy importantes también para el resto de nuestra vida. Pero yo me voy a ocupar básicamente de lo prenatal. ¿Cuándo comenzaría entonces esa educación antes del nacimiento?
Seguramente la mayoría pensaréis, pues en la gestación, a lo mejor alguien piensa, bueno, en el momento de la concepción, pues no empieza antes. Porque si nosotros queremos educar a los demás, por ejemplo, en valores, si queremos transmitir a los demás salud, ¿qué tendremos que tener nosotros? ¿Tendremos que poseerlo nosotros primero? Entonces, por eso, la primera etapa es la de la preparación de los padres antes de concebir. Y esa preparación es la que precisamente va a facilitar después el camino. ¿Cuándo podríamos arrancar esa preparación de los padres? Desde el instante que aparece, que se dibuja en el panorama de nuestra vida la idea y el deseo de traer un nuevo ser al mundo. Y nos sentimos con la fuerza, con los medios y hacemos espacio en nuestra vida para acogerlo. Porque a veces, claro, ¿qué ocurre? Que está la idea, está el deseo, están los medios, está la fuerza, pero cuando llega no tenemos espacio. Porque quiero seguir mi vida, porque estoy metido en el mundo laboral, porque esto, porque lo otro. Y entonces, sí, todo eso estaba, pero cuando llega no tengo espacio para acogerlo. Y ya hay que acogerlo durante el tiempo previo. Entonces, a partir de ese momento, inicia la preparación de la pareja antes de concebir, que será física y psíquica, y podemos decir también, si queremos, espiritual, ¿vale? ¿Cómo empezaría esa preparación física? Pues una alimentación sana y equilibrada, con alimentos que contengan la menor química posible y siempre en la medida de nuestras posibilidades, evitando, por ejemplo, todo lo que son las harinas refinadas, el exceso de grasa, la comida procesada, todo ese tipo de cosas. Es decir, poner nuestro organismo físico en buena salud. Y en buena salud no solamente es comer buenos alimentos, también es muy importante cómo comemos. Como dice el doctor Deepak Chopra, las conversaciones durante la comida, nuestro estado emocional y el ambiente en el que comemos también son parte de la nutrición. Porque podemos estar comiendo una comida muy sana, pero si me siento a comer y estoy con rabia, enfadada o con cualquier otro elemento negativo, eso lo voy a introducir en los alimentos. Y entonces, por muy ecológico que coma, por muy bien que coma, esos pensamientos, esos sentimientos negativos se están introduciendo en la alimentación. Por eso también es muy importante en qué estado como. Si estoy enrabietada, encolerizada, enfadada o en un ataque de lo que sea, mejor es relajarse, tranquilizarse un momento y después comer. Y si es posible, evitar hablando. Porque cuando comemos desde el punto de vista fisiológico, si comemos y hablamos, tragamos mucho aire. Y eso después nos crea problemas de indigestión, problemas de gases, muchas cosas. Entonces también comer en silencio, tranquilamente, nos recarga completamente. Os animo a que hagáis la experiencia de comer en silencio, en un estado tranquilo. Si queréis podéis hacer unas respiraciones antes de comer. Y ya veréis que cuando terminamos de comer nos sentimos bien y relajados. Entonces, pero bueno, de esto habría mucho que hablar, pero no tenemos tiempo. Ejercicio físico básico, para estar en buena salud. El ejercicio físico, cada persona puede elegir el que mejor se adecue a sus características y a sus circunstancias. Pero siempre digo ejercicio al aire libre, porque al aire libre oxigenamos, tenemos una buena respiración, desintoxicamos. No sirve los gimnasios, porque en los gimnasios primero está la música, bum, 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 que las neuronas nos las pone así. Y allí no respiramos, es decir, allí lo que respiramos es el anhídrido carbónico de todas las personas que están. Entonces, el ejercicio fundamentalmente al aire libre, donde podamos respirar, expansionarnos, puede ser pasear, caminar, hacer footing, hacer ejercicios específicos, hacer yoga. Cada persona que elija el ejercicio que mejor se adecue a sus características, a sus gustos y a sus circunstancias. Y la otra cosa es también eliminar todo tipo de sustancias tóxicas. Alcohol, tabaco, drogas duras o blandas, eliminar todo tipo de sustancias tóxicas. De esta manera vamos ya generando un capital de salud y cuando llegue el momento de la concepción, al menos desde el punto de vista físico, vamos a poder legarle un capital genético óptimo a nuestros hijos e hijas. Pero con eso no termina todo. Tenemos también que hacer una preparación psíquica, porque muchas veces decimos, hoy me han sentado fatal los garbanzos de hoy, me ha sentado fatal, o me he cogido una intoxicación de no sé qué. Pero es que resulta que lo que más nos intoxica a veces no son los alimentos, son los pensamientos y los sentimientos, el mundo emocional y el mundo mental. Y entonces por eso también es importante este periodo de preparación, que normalmente tiene que ser un año antes o al menos 6 meses antes de concebir,
Pues esta preparación nos va a ayudar a auscultar un poquito nuestro mundo interior, para ver dónde pueden estar esos posibles traumas, bloqueos o heridas, que son los que normalmente en nuestra vida nos impiden vivir de una manera más expandida, más feliz, más abierta. Entonces, ese periodo de preparación nos va a permitir auscultar ese mundo para sacarlo a la luz. Quizás si tenemos heridas muy profundas o traumas o bloqueos, quizás no vamos a poder solucionarlo en ese tiempo, pero ya el hecho de reconocerlo, sacarlos a la luz y aceptarlo, ya es una forma de empezar a sanarlo. Entonces, por eso es importante todo esto, porque de esa manera no se lo vamos a legar a nuestros hijos. Thomas Berni, este psiquiatra, que no sé si lo conocéis, tiene un libro muy famoso que se llama Los secretos del... ¡Ay! Se me ha ido de la mente. Los secretos del niño antes de nacer. Que este libro fue un bestseller y sigue siendo un bestseller, no sé cuántas ediciones lleva ya. Pues él ahí lo cuenta todo, y él dice que los hombres y las mujeres tienen que liberar su mundo emocional, es decir, deshacerse de todos sus problemas emocionales, resolverlos antes de la concepción para no legarlo a los hijos. ¿De dónde vienen, por ejemplo, estos miedos, bloqueos y traumas? ¿De dónde pensáis que vienen? Porque todos en mayor medida los tenemos o los hemos tenido. ¿De dónde viene todo ese mundo, todo ese bloqueo, esos miedos que tenemos a veces, la fobia, esos... A veces vienen más de lo que pensamos de la etapa prenatal. Otras las hemos heredado de nuestras familias y otras incluso de nuestros ancestros. Si alguna vez habéis hecho constelaciones familiares o cosas similares, ahí sale realmente muchas cosas. Y entonces a veces vemos que comportamientos y actitudes que tenemos no son nuestras. Resulta que es algo que viene ya de nuestra bisabuela, que ha saltado 2 generaciones y la hemos heredado nosotros. Entonces, por eso decir, muchos de todo este tipo de cosas que tenemos no son nuestras, son una herencia. Y entonces, por eso, quitarse estos fardos, quitarse esta herencia, o al menos reconocerla y sanarla para decir, esto es, pero esto no es mío. Por lo tanto, yo esto no lo transmito. Entonces, por eso es interesante el trabajo de ocultar ese mundo. ¿Qué métodos puedo utilizar? Puedo utilizar métodos muy sencillos, si la problemática no es realmente muy grave. ¿Qué método más sencillo hay que el perdón? Porque, claro, todos estos elementos negativos que en nuestra mente aparecen bajo la forma de ideas, creencias o prejuicios erróneos sobre nosotros mismos o sobre los demás, que en el mundo emocional aparecen como rabia, ira, celo, rencor. Dice, ¿cómo puedo liberar todo esto? ¿Cómo puedo quitármelo? Pues puedo utilizar una técnica y un método muy sencillo, el perdón, que es lo más sencillo, pero que a veces es lo más difícil. Perdonar a veces es lo que más nos cuesta. Y perdonar a los demás es fácil. Lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces tenemos zonas oscuras que no queremos ver, que nos cuesta ver. Y entonces no me perdono. Si no me perdono eso sigue estando ahí como ese bloqueo. Cuando yo perdono a mí, a los demás, ese nudo automáticamente se deshace. El perdón es un bálsamo para el corazón. Entonces, él nos ayuda a deshacer esos nudos y a poder vivir de una manera más libre, más expandida, más feliz. Pero también puedo hacer otra cosa, otro método muy sencillo, cultivar pensamientos y sentimientos positivos. Para un futuro padre o madre, pues cultivar la empatía, la bondad, la generosidad, la honestidad, el sentido de la verdad. Todo eso son cualidades básicas. Y claro, si yo os pregunto, ¿cuándo os sentís mejor? Cuando estáis, por ejemplo, en un estado de rabia o de ira o celos o envidia, o cuando estáis en un estado de armonía, de amor, de cariño, de afecto, ¿cuándo os sentís mejor? Está claro, ¿no? Es una pregunta que es obvia, pero es que además hoy en día la ciencia nos está demostrando que los pensamientos y los sentimientos positivos pueden activar nuestro ADN latente e incrementar nuestro potencial. A lo mejor así algunas personas se convencen más de que es importante y necesario cultivar pensamientos y sentimientos positivos. Nosotros tenemos un 99%, un 100% de ADN. De ese 100% de ADN solamente utilizamos entre un 10 y un 5%. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con ese 95 o 90% de ADN latente?
Durante mucho tiempo, no sé si vosotros lo oísteis, pero yo lo he oído muchas veces, eso es ADN basura. No, no es ADN basura, es un ADN que está ahí sencillamente para la evolución de la humanidad. Y ese ADN se va activando a medida que la humanidad va evolucionando, a medida que la humanidad va tomando conciencia. Y para tomar conciencia y vivir de otra manera, tengo que empezar por cultivar pensamientos y sentimientos positivos hacia mí mismo, hacia mí misma y hacia los demás. Bruce Lipton, por ejemplo, dice, los padres tienen, y deben, él dice, deben reprogramar cuidadosamente sus creencias restrictivas sobre la vida antes de traer a sus hijos al mundo. Y dice, no estás atrapado por tus genes, no es la biología quien te controla, son nuestras creencias. No sé si habréis oído hablar de Bruce Lipton, el famoso bestseller del libro La biología de la creencia. Bueno, que además es que él es maravilloso y todo. Yo, si no habéis leído ese libro, os lo aconsejo, porque además es que es divertidísimo, porque él lo cuenta todo autobiográficamente. Entonces cuenta como de un científico racional, ateo, cómo la vida, sus experiencias, cómo el trabajo que hizo en la universidad, cómo cuando se trasladó a una universidad de una isla en la zona de Hawái, se encontró con determinados alumnos que eran un desastre. Y cómo poco a poco, a base de incentivarlos y de ayudarlos, de confiar en ellos y de trabajar pensamiento y sentimiento positivo, se convirtieron en alumnos brillantes. Pero entonces lo cuenta, cuando él llegó se encontró con aquello, no sabía cómo hacer. Pero a lo largo de todo el libro es autobiográfico y tiene una gracia y cuenta unas cosas que son maravillosas. Entonces, si no lo habéis leído, yo os lo recomiendo porque es realmente un libro muy bonito. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la ciencia hoy en día. Pero también hay otras cosas que podemos hacer. No sé si estuvisteis ayer en las charlas de Ángel María. Él habló ayer de dar las gracias, agradecer. Porque hoy en el mundo en el que vivimos nos hemos olvidado de dar las gracias. Desde las cosas más sencillas. Voy al supermercado, la cajera, le digo a la cajera, por favor, me pone las cosas y damos las gracias, las meto en la bolsa, gracias, adiós. En las cosas más sencillas. Pero es que hay que dar las gracias cada día por miles de cosas. Es decir, normalmente tenemos tendencia a ver el vaso. Si yo cojo este vaso, voy a beber un poco. Yo digo este vaso y le digo, ¿tú cómo ves este vaso? Y alguien me dirá, medio lleno, pero habrá otra persona que me dirá, medio vacío. Entonces, tenemos mucha tendencia a ver las cosas medio vacías. Y medio vacía significa quejarme de todo. De mi jefe, de mis colaboradores, de mis compañeros, de mis vecinos. Pero hay tantas cosas por las que dar las gracias cada día, por el hecho sencillamente de que me he despertado. De que tengo otro día, me he despertado, que estoy vivo, que estoy viva, que tengo salud, que tengo una familia, que tengo amigos, que tengo una comunidad, que tengo personas, encuentro personas con las que resueno, que más o menos con las que puedo hablar, que piensan igual que nosotros. Entonces, hay tantas cosas, que tengo una casa o que tengo un techo que me cobija, hay tantas cosas por las que dar las gracias en lugar de estar siempre quejándonos. Entonces, dar las gracias abre la puerta a la abundancia, os lo aseguro. Cuando damos las gracias es como el perdón, es como que algo se libera y algo se abre. En lugar de estar todo el día criticando, quejándome, digo, no, gracias. Gracias porque esto negativo que me ha venido ahora es para que yo aprenda algo. Porque en realidad todo lo que nos llega es para que aprendamos. Si le doy las gracias incluso a las cosas negativas que me vienen en la vida, después voy a descubrir dónde está la lección. Pero ya de entrada, me libera, me quita un peso. Entonces, agradecer, dar las gracias por cualquier cosa. También dar desinteresadamente, que no sé por qué se ha movido todo el PowerPoint y falta la parte de abajo. Dar desinteresadamente. Normalmente en los intercambios, en las relaciones, lo más natural siempre, yo doy esperando recibir algo a cambio. Eso es normal en las relaciones familiares, en las relaciones laborales. Pero también podemos aprender a dar desinteresadamente. Y eso no significa que yo ahora le dé 1.000 euros a ella, por ejemplo, y sin esperar que me devuelva nada porque no lo necesita. Dar desinteresadamente significa dar una palabra de afecto, sonreír a alguien,
una palabra de cariño que alguien necesita, escuchar a alguien que lo está necesitando. Eso es dar desinteresadamente. ¿Sabéis cuál es el ejemplo más grande? Y eso lo dice también Kazuo Murakami, no sé si sabéis, también es un científico, que os recomiendo. Él tiene un libro maravilloso que se llama El Código Divino de la Vida, y es también precioso, porque además es un científico, es un bioquímico japonés, muy reconocido internacionalmente, y él a lo largo de ese libro también sustenta cómo los pensamientos y los sentimientos positivos pueden activar nuestro ADN latente e incrementar nuestro potencial. Y él dice, los sentimientos y los pensamientos positivos son muy negativos para nuestro ADN. Hay que pensar siempre en positivo, por muy mala que sea la situación. Cuando pensamos de esa manera, damos la vuelta. Entonces, en su libro El Código Divino de la Vida, entonces él dice que el ser que nos puede servir de ejemplo de lo que es dar desinteresadamente, ¿sabéis cuál es? ¿Se os ocurre? ¿Cuál es el ejemplo más claro, más cercano de lo que significa dar desinteresadamente? Dar afecto, cariño, amor, cuidar, proteger. La madre, una madre. Una madre da su cariño sin esperar nada a cambio, pero siempre a través del cariño de sus hijos y a través de ese propio servicio que realiza, recibe la recompensa de la felicidad sin esperar nada. Entonces, por eso, dar desinteresadamente. Después, otras prácticas interesantes, por ejemplo, durante este periodo de preparación, la oración, la meditación, el yoga. Es decir, son otro tipo de prácticas que antes resultaban raras, pero que ahora son cada vez más normales y más naturales. Entonces, son también prácticas que podemos realizar en ese periodo de preparación. Y ahora llegamos aquí. La concepción. La concepción es un momento maravilloso, un momento mágico que siempre ha estado envuelto en un misterio, que es un momento sagrado, pero que en nuestra sociedad lo hemos desacralizado. Pero realmente es un momento fascinante, es un momento en el que hombre y mujer, óvulo y espermatozoide, se fusionan para embarcarse en una aventura. Y esa aventura es la de la creación de vida. A partir de este momento van a comenzar a ponerse en funcionamiento toda una serie de mecanismos complejos y maravillosos para ayudar a ese incipiente germen de vida a abrirse camino que siga, es decir, desde la trompa de Falopio, que vaya siguiendo su camino hasta implantarse en el útero. Pero mientras va haciendo todo ese recorrido, hay toda una serie de mecanismos impresionantemente maravillosos que se ponen en funcionamiento para que todo eso pueda realmente llegar a buen puerto. Hoy en día sabemos muchas cosas sobre este momento gracias a los avances científicos y tecnológicos. Yo solamente voy a referirme, porque hay muchos, si os contara todo el proceso, desde que se produce la fecundación hasta que se convierte en el embrión, va a su camino y llega hasta el útero, si os contara la cantidad de mecanismos que se ponen en funcionamiento con un orden, una precisión, una sabiduría y una perfección absoluta, porque la naturaleza sabe muy bien cómo hacer las cosas. Solamente os voy a contar dos detalles. Por ejemplo, hasta ahora siempre, y quizás es la idea que vosotros tenéis, siempre se había pensado que hay una, es decir, está aquí el óvulo, aquí están los espermatozoides y se inicia una carrera, y el primero que llega, ¡pum!, penetra el óvulo. No, ya hoy se ha descubierto que de todos esos espermatozoides, este es el óvulo, de todos esos espermatozoides que van hacia el óvulo, como si el óvulo supiera cuál es el candidato ideal, cuál es el elegido, se abre ante él y lo deja entrar. Entonces, es como que perdemos esa idea de agresión de lo masculino, del principio masculino del espermatozoide hacia el óvulo. No, hay una complementariedad, hay una colaboración. Podemos hablar incluso de amor, porque el óvulo se abre para que el espermatozoide, que es el adecuado, pueda entrar y se pueda crear la vida. Entonces, fijaros este hecho tan sencillo, pero qué maravilla, qué sabiduría lo que hay en él. Y después la otra cosa interesante, solamente os cuento dos. La otra es la imagen que estáis viendo abajo, que eso es un estudio publicado en una revista científica de la Universidad de Northwestern, en Chicago, que han captado por primera vez el destello de luz que se produce cuando un espermatozoide humano entra en contacto con un óvulo.
La bióloga, yo la primera vez que se lo oía a la bióloga María Jesús Blázquez, ella decía, esto nos muestra que somos seres de luz desde el inicio. Y esto a mí también, claro, a mí todas estas cosas me hacen pensar, y un día pensé, vamos a ver, en el Génesis siempre se dice, en el principio fue la luz, el Big Bang, en el principio fue la luz, y la luz es la materia con la que Dios creó el universo. Y entonces cuando vi esto, es que se me vino así la cosa y dije, pues en la concepción es como nosotros que somos un microcosmos en el macrocosmos, es como si cada pareja en el momento de la concepción estuviera reproduciendo ese primer momento de la creación de la vida en el universo. Y entonces por eso es un destello de luz. Por ejemplo, son dos de las cosas. Entonces, claro, ante toda la belleza de este momento, ante toda esta magia que tiene el momento de la concepción, ¿cuál tendría que ser el estado ideal en el que se encontraran los padres antes de concebir? Pues un acto de amor consciente. ¿Y por qué digo consciente? Porque normalmente una pareja que se ama, el amor siempre está presente, pero no siempre está presente la idea del hijo en un encuentro. Entonces, consciente es porque en cada encuentro está presente, a lo mejor en el primero funciona, está presente la idea del hijo o de la hija. Y entonces, por eso es un acto de amor consciente. ¿Y por qué es importante y lo ideal es que sea así? Pues vamos a echar mano de la biología. ¿Qué nos dice la biología? Que estamos habitados por billones de células. Y Bruce Lipton nos dice también, que a mí es que me gusta mucho utilizar esa frase, pero como no es mía, pues me gusta siempre decir de quién es. Él dice que las células son criaturas vivas e inteligentes, porque es cierto, no es como unas pequeñas camitas, son criaturas vivas e inteligentes. ¿Qué capacidad tienen? De grabar información. Y al multiplicarse, ¿qué es lo que hacen? Llevan esa información a las otras. Pues si esa primera célula ha captado, ha recibido amor y un estado de armonía en el que se encuentra la pareja, ¿qué va a grabar esa primera célula? Amor y armonía. Pues ahí podemos decir que empieza el minuto cero en la educación de ese nuevo ser, que ponemos el primer peldaño en la educación de ese nuevo ser. Y lo hacemos desde la base más sólida que podemos darle, que es el amor. Pero ese amor del que hablábamos antes, de ese amor como esa cualidad superior, porque esa primera célula graba el estado en el que se encuentran los padres. Jesús Carla, no sé si habréis oído hablar de él, Jesús Carla es un escritor, profesor y terapeuta. Él es el creador de un método que es la descodificación biológica reparadora. Y entonces él dice que el embrión, que esa primera célula en el momento de la concepción capta toda la carga emocional de los padres. Es decir, que todo lo que estamos viendo, lo que estamos hablando, está sustentado en todo ese tipo de descubrimientos. Pero es que después tenemos también a la doctora Claude Ambert, también muy conocida, una médico-oncóloga, que ella dice que se graban en el embrión los pensamientos, las emociones y los comportamientos que tuvieron lugar en el momento de la concepción, en los instantes que le preceden, y eso se va a conservar durante toda su vida, va a permanecer a lo largo de toda la vida dentro de cada uno de nosotros mismos. No, presión ninguna, al contrario, qué maravilla que puedo saber esto, porque yo puedo mejorar mi vida, pero sobre todo puedo mejorar la de los seres que van a venir. No es presión, es responsabilidad, pero es una responsabilidad amorosa. Es una responsabilidad por amor. Entonces, por eso no hay que verlo como una presión, sino como una responsabilidad, pero por amor. Si yo quiero disfrutar de mis hijos, pues si tengo todo este tipo de conocimiento, voy a poder disfrutar de ellos. Si no, posiblemente los voy a sufrir. Entonces, son las dos encrucijadas, son los dos caminos. Es como decir, no quiero saber esto porque hay que estrés. No hay ningún estrés. Lo que hay es que, por eso digo, reflexión serena. Serena, no reflexión solo, sino reflexión serena. Estudio, investigación, sentir y después experimentar. Pero es importante saber en qué camino yo quiero ir. Pero esto que la ciencia hoy nos está demostrando ya se sabía en la antigüedad. Por ejemplo, en la medicina tradicional china, ¿qué se decía? Pues se decía que si una pareja que vive en la armonía concibe a su hijo a su hija, en un momento de lucidez y de paz sublime, su salud y su destino se verían favorecidos por aspectos muy positivos. Y decían que no era recomendable en un estado de embriaguez. Y Platón,
muchos siglos después, dirá también, él también decía que la tranquilidad del alma en el momento de la concepción era una cualidad necesaria para atraer un ser sano, es decir, para crear un ser sano. Y también coincidía con los chinos en que no era conveniente en un estado de embriaguez. Los chinos decían además otra serie de cosas, pero bueno, ahí está. Entonces, en realidad, todo lo que nos dice, lo que decíamos, esto es nuevo, no. Todo lo que nos dice la tradición milenaria lo encontramos ahora aquí a través de la ciencia. Pero claro, Claude Ambert dice, Carla dice, la carga emocional de los padres pasa a esa primera célula. Pero es que Claude Ambert añade no solamente la carga emocional, también los comportamientos y también los pensamientos. Entonces, si los pensamientos también se van a grabar en esa primera célula, ¿por qué no introducir un pensamiento positivo en el momento de la concepción? Aunque parezca que en ese momento no es el más adecuado para pensar, pero yo ya puedo también haber ido durante el momento de la preparación, haber ido como atesorando en mi mente, en mi corazón, una idea sobre ese ser. Pues, por ejemplo, que sea un ser que vendrá adornado con las más bellas cualidades, por ejemplo. Pues ese pensamiento también puedo introducirlo en el momento de la concepción. Y de la misma manera que el amor está presente, que la emoción está presente, ese pensamiento también va a grabarse, va a actuar en esa primera célula. Bueno, aquí está. Y ahora llegamos, por fin, a la gestación, lo que normalmente se entiende como educación prenatal. Todos los mecanismos que se han puesto en marcha en el momento de la concepción van a seguir su curso ahora en el momento de la gestación. Y lo interesante es que la madre va a poder colaborar conscientemente con la naturaleza para ayudar a ese ser que está gestando de la mejor manera posible, darle las mejores oportunidades para que en el futuro pueda ser un ser sano, un ser equilibrado y un ser feliz. Pero para que eso pueda hacerse, se necesitan los conocimientos. Y entonces es interesante que la madre tenga una serie de conocimientos muy sencillos que le van a hacer facilitar ese trabajo durante los 9 meses de gestación. Pero ¿qué es importante durante estos 9 meses de gestación? Pues que la madre pueda vivirlo en la mayor tranquilidad y armonía posible. ¿Por qué? Porque si vive en la tranquilidad y en la armonía, va a tener tiempo y disponibilidad para comunicarse con el bebé prenatal y transmitirle todo su amor. ¿Qué va a necesitar también? Va a necesitar sentirse segura, protegida, envuelta en un clima de afecto, de comprensión, de cariño, de amor. Y claro, ¿quién tiene que suministrarle eso? Pues en primer lugar y fundamentalmente el padre. Y aquí es donde viene la cosa interesante, porque ya hemos visto que en preparación es hombre-mujer, porque a la hora de legar el patrimonio genético no va a ser que se le lega todo el patrimonio genético a la mujer o el hombre, va a ser de uno y de otro. Entonces, por eso la preparación es importante, hombre y mujer. En la concepción es obvio, si no hay hombre, pues es complicado, ¿no? De manera natural, hombre y mujer. Y en la gestación, aunque la naturaleza le haya dado el poder formador a la mujer, eso no quiere decir que el papel del hombre pierda protagonismo, ni mucho menos. El papel del hombre, como dice Deepak Chopra, su función fundamental es ser el principal pilar de apoyo de su mujer, sabiendo qué es lo mejor que puede hacer por su hijo o por su hija en formación. Y, por ejemplo, Alexander Minkowski, que era un neonatólogo, que fue el director de la maternidad Faro de París en Port Royal, él decía que el amor transmitido al feto es el que le convertirá más adelante en un ser sano y feliz. Y Bruce Lipton, volvemos a él, dice que el mejor promotor del crecimiento de los seres humanos es el amor. Por eso es muy importante el amor que la madre puede transmitir al hijo, pero también a la hija, pero también es muy importante el papel que cumple el padre en esa transmisión. Porque si el padre, por ejemplo, vamos a suponer que el padre tiene problemas en el mundo laboral, que sus compañeros en el mundo laboral le hacen la vida imposible, que la familia tiene problemas o dificultades en la familia, los vecinos, quien sea. Cuando llega a casa, ¿cómo llega? Puede llegar desanimado, de mal humor, pues todos esos estados se los va a comunicar a la madre y a través de la madre van a pasar al bebé. Entonces, el papel del padre es fundamental desde el principio. Desde la preparación, concepción, gestación y después. Porque traer un nuevo ser al mundo no concierne solo a las mujeres, concierne a los hombres
y concierne a toda la sociedad. Por eso es importante esta charla, por eso siempre digo, hago tanto hincapié, que venga la gente, que la escuche, después cada uno puede pensar lo que quiera, pero es muy importante que todos estos conocimientos se difundan, porque si no, seguiremos viviendo gestaciones estresadas, seguiremos viviendo gestaciones inconscientes, seguiremos viviendo con jóvenes y padres que no se preparan y después seguiremos transmitiendo enfermedades, taras de todo tipo, bloqueos, y así no vamos a poder construir una nueva humanidad. Necesitamos otra base, y esa base no empieza cuando hemos nacido, porque cuando hemos nacido ya venimos con una biografía, que son todas las experiencias y vivencias que hemos hecho en el seno materno. Y en el seno materno está ya toda la carga emocional, mental, de la familia, de los ancestros, de todo. Entonces, por eso, estos conocimientos tiene que tenerlos toda la sociedad, para que cuando estemos alrededor de una madre embarazada, todos podamos ayudarla. ¿Qué es en el mundo laboral? Pues que en las empresas, cuando hay una madre embarazada o 4 embarazadas, que las personas en la empresa sepan que hay que hacerle la vida agradable a esa madre, que hay que ayudarla, que no hay que estresarla, que no hay que empujarla, que no hay que presionarla. Los vecinos, pues lo mismo, los hijos, por ejemplo, la suegra, los padres, los abuelos, todo el mundo, para ayudar precisamente, y digo siempre, a los padres en gestación, porque todo lo que le ocurre al padre llega a la madre, y lo que llega a la madre llega al bebé. Entonces, por eso también es muy importante el papel del entorno, porque todo lo que la madre vive, el bebé lo vive. El bebé es un ser sensible, contrariamente a lo que se pueda pensar. Es un ser que tiene memoria, que recuerda, que graba, y es un ser muy comunicativo. Él, ¿cómo se va a ir educando? Él se va a ir educando de manera natural y se va a ir formando de manera natural a través de lo que los padres viven y experimentan, y sobre todo la madre, en el cotidiano. Por eso hablamos de educación prenatal natural, que no hay que confundirlo con estimulación prenatal. La estimulación no es conveniente, es perjudicial y puede resultar peligrosa. Hay que dejar que la naturaleza haga su proceso y su camino, y nosotros solo podemos acompañarla naturalmente con estos métodos sencillos en la vida cotidiana. Ayudar al bebé a vivir su vida intrauterina en la mayor paz y armonía posible. Por eso, él se va educando a través de eso. Se va a educar a través de lo que la madre piensa, que es lo que le llega más directamente. Piensa, siente y hace. Por eso es importante que la madre intente mantener durante el periodo de la gestación pensamientos y sentimientos positivos. Ya hemos visto lo que la ciencia nos dice con respecto a la importancia de mantener pensamientos y sentimientos positivos. Y claro, ahora, ¿cómo le llegan al bebé prenatal esos pensamientos y sentimientos? Porque los pensamientos y los sentimientos no podemos tocarlos, no podemos captarlos, no tienen materia, no tienen densidad. Pues le llegan a través de varias vías. La vía sangre y líquido, la vía hormonal, la vía neuronal y la vía sensorial, a través del desarrollo progresivo de los sentidos en el bebé prenatal. No sé si habéis oído hablar de Masaru Emoto, seguro que sí, ¿no? La memoria del agua. Pues entonces, a través de esto podemos acercarnos un poco a entender cómo le llegan al bebé vía sangre y agua los pensamientos y los sentimientos de la madre, de la madre. Bueno, Masaru Emoto es un investigador japonés fallecido en el 2014, creo recordar, y él hizo muchos experimentos con el agua. Entonces, en esos experimentos descubrió que el agua tiene memoria, es decir, que el agua capta las influencias del entorno y reacciona a ellas según la información recibida. Si nosotros le metemos al agua la palabra tonto, o estorba, da asco, odio, o introducimos amor, paz, gracia, vemos que es muy diferente lo que sucede. La cristalización, cuando introducimos un pensamiento, un sentimiento positivo, amor, paz o gracia, es una cristalización perfecta, es como parece una joya, es una joya maravillosa. Sin embargo, cuando decimos estorba, da asco, tonto o odio, fijaros qué es lo que produce en nuestras aguas internas. Y eso no es, por eso decía al principio, nos afecta a todo, porque cuando hablamos de educación prenatal, estamos aprendiendo cosas de nosotros mismos ahora ya como adultos. Entonces, hay cosas que nos van a resonar. Y por eso yo ya sé que cuando yo le digo a alguien, eres tonto, estoy creando esa imagen, estoy creando esa resonancia en sus aguas internas.
y nosotros estamos habitados por un 71% de agua. El óvulo recién fertilizado un 91%, y el bebé prenatal durante 9 meses está en el líquido amniótico. Entonces, aquí tenemos, es decir, nos podemos hacer una idea de cómo le llegan los pensamientos y los sentimientos al bebé. Sobre esto hay muchos experimentos, no sé si vosotros los conocéis en las escuelas. Por ejemplo, en las escuelas de primaria se han hecho ya experimentos con los pequeñitos de, por ejemplo, poner un cuenco de arroz, en las escuelas normales, un cuenco de arroz, bueno, 2 cuencos de arroz. A uno, los pequeñitos, durante un tiempo, pues decirle palabras bonitas, cosas. Al otro, dejarlo de lado, indiferente o palabras feas. ¿Qué pasa al cabo de un tiempo? Este arroz se mantiene intacto, este empieza, se pone negro. Se ha hecho el experimento con plantas, es decir, ¿para qué? Para que los pequeñitos puedan ver ya desde pequeño el efecto que tiene cuando le dicen a otro compañero eres tonto, es un idiota, o le empujan o cosas por el estilo. Entonces, es decir, que lo de Masaru Emoto ya está también, es decir, comprobado. Bueno, Masaru Emoto fue muy controvertido durante mucho tiempo hasta que Luz Montañer, premio Nobel de Medicina en el 2008, corroboró su teoría. Y entonces, a partir de ese momento, ya dejó de estar controvertido. Las hormonas, a través de las hormonas también le llegan los pensamientos y los sentimientos al bebé. De esas hormonas, las más benéficas son las endorfinas y la oxitocina. ¿Qué es lo que genera las endorfinas? Pues ahí lo tenéis. Cantar, relajarse, meditar, reír, escuchar música, realizar una actividad artística. Todo eso genera muchas endorfinas, genera un estado de bienestar y ese estado de bienestar, a través de la descarga hormonal, le llega al bebé. También está la oxitocina, que es lo que se dice la hormona del vínculo. Y ahí está, la oxitocina se produce con las caricias, con el masaje, con las palabras de cariño, de ternura. Simplemente con el hecho de pensar en un ser que amamos, ya generamos oxitocina. Entonces, imaginaros, en condiciones normales, una madre, las madres en general en condiciones normales aman a su bebé. Pues fijaros la cantidad de veces que piensan con amor en su bebé, pues eso está generando una gran cantidad de oxitocina y eso le va llegando al bebé y es la hormona del vínculo, del amor maternal. Yo prefiero decir el vínculo afectivo que el apego. La otra es la vía neuronal, neuronas uso y espejo. Estas se descubrieron en el 1999-2001. Las usos son las que nos dan la capacidad de ser sociables. Esas neuronas se generan entre el 8º mes de gestación y hasta el 8º mes después del nacimiento. Y en la proliferación y en la riqueza de sus conexiones, de la sinapsis, tiene una gran influencia el ambiente en el que viven los padres. Y el ambiente, la nutrición, el estilo de vida, el mundo emocional, el mundo mental, todo eso es lo que entra, es decir, es lo que hace que las que proliferen o que se reduzcan. Y después están las neuronas espejo. Las neuronas espejo es como un sexto sentido, que produce una resonancia empática inmediata con el otro, de tal manera que las emociones, las sensaciones de los demás automáticamente se nos comunican. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estáis en casa tranquilamente, os habéis levantado, todo va bien, pero de repente os llaman por teléfono, os dan una noticia, os llega una amiga o alguien y os da una noticia pues, que ha pasado algo terrible. Automáticamente vosotros os encontrabais fenomenal, estabais estupendamente, pero de repente al daros esa noticia resonáis a través de los espejos automáticamente con la persona y el estado en el que ella viene empieza a adentrarse en vosotros. Si se pone a llorar, ¿qué nos va a pasar? Pues lo más seguro es que nos vamos a poner a llorar. Pero ¿y cuántas veces viendo una película no nos hemos emocionado? y no nos llega, quiero decir, que sabemos que es ficción, pero estamos viendo, porque también a través de la imitación, entonces como estamos viendo, las neuronas de espejo están resonando y entonces automáticamente hacemos nuestra esa acción y automáticamente es decir, ese sentimiento en el corazón, en el pleso, se introduce. Esas son las neuronas espejo, porque que están resonando constantemente, también a través de las neuronas espejo, ¿no? Entonces, claro, todas las emociones, las sensaciones, todos los actos que la madre hace, todo automáticamente empiezan a resonar en el cerebro del bebé y automáticamente hace suya las emociones, las sensaciones, todo lo que le está ocurriendo a la madre. Pero también en la gestación podemos utilizar el poder de la imaginación.
Además, en las mujeres está muy desarrollada. No me puedo parar ahora a explicar por qué, ¿no? Pero en las mujeres está muy desarrollada el poder de la imaginación. Pues podemos imaginarnos durante los 9 meses de gestación cómo es el bebé. Imaginárnoslo pues, sano, inteligente, bondadoso, amoroso. Cada padre, cada madre que se lo imagine con las cualidades que considere. Y es decir, como lo que está gestando al bebé son las fuerzas del subconsciente, el subconsciente ya se encargará también de llevarlo a cabo, de irlo impregnando en el bebé prenatal. ¡Ay, Dios mío, no sé qué ha pasado, que se ha ido todo, ¿eh? Bueno, otra herramienta muy sencilla. Veis que esto no cuesta dinero, son solamente conocimientos que yo puedo poner en práctica. El canto, las caricias y hablar al bebé. A pesar de que podamos creer que el bebé no oye en el seno materno, el bebé oye. Esto ya lo demostró un médico otorrinolaringólogo, Tomati, en los años 50. Y cuando lo dijo, todos sus colegas se reían de él y dice, yo predicaba en un desierto de indiferencia cuando no de burla. Después, en la década de los 70, con la llegada de los ecógrafos, se pudo demostrar que efectivamente el bebé oye en el seno materno. Entonces, por eso es interesante hablarle al bebé, transmitirle nuestro amor. El bebé no va a captar, ¡ay, Juan, cuánto te quiero, estoy contentísima! Él no capta, digamos, el contenido intelectual de lo que yo le estoy dirigiendo o hablando con el pensamiento. Él lo que capta sobre todo es el tono. Cuando le hablo es el tono emocional. Entonces, las palabras de ternura, de cariño del padre y de la madre ejercen un efecto muy benéfico sobre el bebé prenatal. Y aquí el padre puede participar también. Es decir, ya no es como en el poder de la imaginación, que es más directo de la madre. Aquí también el padre puede hablar al bebé prenatal, puede también transmitirle su amor. A veces le hablaremos también para tranquilizarle. Si pasamos por un mal momento, pues también podemos tranquilizarle para decirle, no te preocupes, que esto que nos ha ocurrido es algo que le pasa a mamá o es algo que ha pasado con papá, pero tú no tienes nada que ver, nosotros te queremos por encima de todo. Porque si no, el bebé tiende automáticamente a hacer suyo todo lo que le ocurre a la madre. Las caricias es otro elemento muy importante. Hay una ciencia desarrollada por un médico holandés, Frank Belman, que es la astonomía, que es llamada la ciencia del afecto. Entonces también podemos acariciar. Las madres normalmente, veis inconscientemente, pero es que también todo el mundo, o al menos yo, a mí me pasa, cuando llevo una madre embarazada es que no puedo evitar. Es decir, siempre hay mucha tendencia a ir hacia las barrigas de las madres, ¿no? Es decir, acariciar, porque inconscientemente sabemos que eso es benéfico, ¿no? Entonces, acariciar al bebé, eso le da también seguridad y tranquilidad. El canto, por ejemplo, pues cantarle al bebé, crear una canción para el bebé. Hay una historia muy bonita de una tribu de África, que después al final, si tenemos tiempo, os contaré. Cantarle al bebé, crear una canción para él. Por ejemplo, si hay un coro en el pueblo donde viváis, en la ciudad o lo que sea, pues ir a cantar allí. Bueno, los beneficios del canto prenatal ya también están muy demostrados, hay mucha literatura, podéis encontrar mucha información sobre todo esto también en Internet. Otro elemento interesante, alimentarle con belleza. Y la belleza tiene, digamos, dos aspectos. La belleza interna y la belleza externa, porque solemos asociar siempre la belleza como algo externo, pero eso es muy subjetivo. La belleza interna, por ejemplo, es cuando una persona expresa una cualidad. Un ser que es bondadoso es un ser bello. Un ser que es honesto es un ser bello. Un ser que es empático, compasivo, es un ser bello. Entonces, la belleza podemos manifestarla de esta manera, pero también es que es interesante que durante el periodo de la gestación las imágenes que la madre contemple sean bellas, nutrirle de belleza. Y que procure evitar todo aquello que pueda ser desagradable, porque lo que produce un impacto en la madre produce un doble impacto en el bebé. Eso ya está estudiado también. En el momento que una escena desagradable impacta en la madre, genera como una especie de estrés y automáticamente se produce una aceleración en el ritmo cardíaco del bebé. Imaginaros si la madre ve todos los días los telediarios, por ejemplo, o le gustan las películas de terror, o hay películas de violencia, porque ¿qué película no hay de violencia? Entonces, durante los 9 meses de gestación es importante evitar ese tipo de cosas. Yo siempre digo, ¿no vale la alegría 9 meses que van a ser después toda una vida? Es hacer algunos sacrificios, algunas renuncias, pero eso después va a ser un beneficio para toda la vida, para nosotros, pero también para nuestros hijos o hijas, para esas futuras generaciones.
Entonces, nutrirle de belleza. La belleza la encontramos por todas partes. Yo encuentro la belleza aquí, por ejemplo, a mí me encanta el campo amarillo porque nací en Extremadura y toda mi vida desde niña he visto el campo amarillo en verano y yo siempre digo el campo dorado, el campo de oro. Entonces, a mí me encanta, a mí lo que llaman los secarrales, para mí tiene mucha belleza. Igual que cuando veo la montaña llena de árboles verdes, también tiene belleza. Cuando veo en la playa las olas del mar o cómo se reflejan las nubes en el agua o el sonido, eso también forma parte de la belleza. Eso es nutrirle de belleza. Yo siempre también, por ejemplo, digo, si os gusta el arte y os gusta ir a museos, durante los 9 meses aconsejable no ir a museos de tipo abstracto, por ejemplo, o no ir a museos de arte contemporáneo porque hay mucha desarmonía, mucho desorden, cosas caóticas, y es que todo lo que vemos, todo eso también entra en nuestro interior. Entonces, por eso yo digo, durante los 9 meses es mejor visitar museos de obras clásicas. Tomati ya lo estudió. Él estudió que, por ejemplo, las esculturas griegas, la perfección de las esculturas griegas decían que transmitían la armonía absoluta. Por eso, y os pido que hagáis, por ejemplo, la experiencia de contemplar, buscar en Internet una imagen de una figura clásica y contemplarla durante un rato. A ver qué ocurre. Os dejo que hagáis esa experiencia. Contemplarla durante un rato y a ver qué sensaciones produce en vosotros, en vuestro interior. Y entonces podríais haceros una idea de qué produce en una madre embarazada. Mientras cuando vemos una forma deforme, algo caótico, algo que no veo, que no entiendo, pues eso genera otro tipo de cosas. Es lo mismo que hemos visto antes con las aguas de Masaru Emoto, o algo revuelto, desordenado, o algo estructurado. Entonces, esa estructura también va formando parte de lo que es la formación del bebé. Ya sean lecturas, museos, música, espectáculos. Yo siempre digo, no sé, seguramente conoceréis personas que tienen la santísima habilidad de estar siempre contando cosas negativas o de venir siempre con problemas. Pues yo siempre digo, por favor, si hay una madre embarazada, que no me cuenten problemas durante este tiempo. Ya después a lo mejor podré escucharlos otra vez, ¿no? Entonces, evitar esas pequeñas cosas, porque es un beneficio para la madre, pero es también un beneficio para el bebé. La música, por ejemplo, las músicas al bebé prenatal le gustan. Hay, de hecho, una médico inglesa, Michelle Clement, que ha estudiado mucho el efecto de las músicas en el bebé prenatal. Y entonces ella ha descubierto que bueno, todo lo que son las músicas clásicas, la música de relajación, las músicas suaves, al bebé le gustan. Pero fijaros que el bebé es muy selectivo, porque no toda la música clásica le gusta. Por ejemplo, la música de Brahms y de Beethoven no les gusta, les agita mucho. Pero les encanta la de Mozart y las de Vivaldi, y de Mozart las obras de juventud. O sea, fijaros si el bebé es sensible, capta, tiene sus preferencias, es decir, y tiene también sus rechazos. Y evitar, por supuesto, esto también lo dice el doctor Tomati, evitar todo lo que sea la música rock, el heavy y la música de discoteca durante el periodo de la gestación. Él dice que todo lo que pase de 110 decibelios es peligroso. Y, de hecho, se han dado casos de aborto en conciertos de rock o madres que han tenido que salirse porque el bebé daba unas patadas tan tremendas que no podía soportarlo. Después se ha descubierto por qué. Claro, toda la música de discoteca, el rock y el heavy, utilizan mucho los bajos. Y entonces, como aquí esto es una caja de resonancia, pues los bajos golpean fundamentalmente en toda esta zona. Entonces, imaginaros, el bebé que es extremadamente sensible y delicado, con ese bum, bum, que le resuena completamente aquí en la caja pélvica. Entonces, por eso es conveniente evitarlo durante este periodo. El contacto frecuente con la naturaleza. Si queremos que los niños, que los jóvenes amen la naturaleza, fijaros qué manera más sencilla. Si los padres aman la naturaleza, están en contacto con ella, pues ya automáticamente se la van transmitiendo a sus hijos. Y el contacto con la naturaleza, playas, campos, montaña, mar, es decir, incluso siempre digo, no, aunque no tengamos playa, aunque no tengamos montaña, pero hasta en el pueblo más perdido no hay un pequeñito jardín. Siempre hay un pequeño jardín. Y en los jardines, incluso de los pueblos más pequeños, siempre es un lugar de tranquilidad. La gente se sienta a charlar tranquilamente, escuchamos los pajaritos, se hace viento, las hojas meciéndose. Entonces, siempre los jardines son lugares de tranquilidad. Y en las grandes ciudades también los hay. Entonces, puedo disfrutar, por ejemplo, de ese contacto con la naturaleza si no tengo la posibilidad de playa, campo, etcétera. Y evitar el estrés. Ya vamos con esto concluyendo.
Evitar el estrés. El estrés ya está demostrado que es muy nocivo para el bebé en gestación. El estrés afecta al desarrollo del cerebro, al coeficiente de inteligencia, al crecimiento fetal. Los problemas de TDAH famosos, déficit de atención, es decir, hiperactividad con déficit de atención, ya se está comprobando que los niños que tienen esas problemáticas normalmente han sido niños que sus madres han vivido durante el periodo de la gestación mucho estrés y mucha ansiedad. Eso produce cortisol, que es una neurotoxina. Ese cortisol inunda al bebé prenatal y ese cortisol es el que produce todo ese tipo de desgaste. Y las últimas investigaciones del 2019 también en un instituto, que el nombre es en alemán, no sé si Javier, es Helmholtz, no sé cómo se diría en alemán, un instituto en Alemania se llama, que es de estudio de medio ambiente, se llama Helmholtz. No sé, bueno, no es que no lo tengo aquí, pero bueno, es decir, ellos han descubierto también, sí, ellos han descubierto también que puede provocar problemas de obesidad, porque han hecho un estudio en 498 parejas de madres, de madres y de hijos, con unos niveles de estrés continuado durante la gestación y el primer año de vida. Y entonces han visto que al nacer la masa corporal era mayor y que tienen más riesgo de sobrepeso y de obesidad posteriormente. Entonces también ya el estrés se está asociando con problemas de sobrepeso. Por eso, ¿qué es lo mejor para la madre embarazada? Que pueda vivir ese periodo en la mayor tranquilidad. El contacto con la naturaleza, también importante la meditación, la oración, el yoga, todo tipo de técnicas que puedan ayudar, todo lo que hemos dicho, que puedan ayudarla realmente a vivir este periodo en la mayor armonía y tranquilidad posible. ¿Qué es lo que puede contrarrestar el estrés? Pues ahí lo tenéis. La alegría. Esto lo dice Michel Oden. Michel Oden dice que la función de la alegría es contrarrestar los efectos negativos de las neurotoxinas, es decir, del cortisol. Por eso es importante hacer que durante este periodo la madre pueda sentirse lo más feliz posible. Y por eso, para que se sienta feliz, si todos tenemos este conocimiento, todas las personas que rodeemos a una madre embarazada podemos colaborar, podemos contribuir a que eso sea posible. Por eso no es esto solamente para las mujeres embarazadas, esto va mucho más allá de todo eso. La educación prenatal es transformadora para los padres que la viven, porque ya si no tenían hábitos de vida muy saludables, pues al replantearse todos sus hábitos de vida, esto les va a conducir realmente a tener una mejor salud física. Pero también al revisar su mundo interior y al ir transformando todo lo negativo en positivo, trabajando el perdón, etcétera, pues también eso va a hacer que tengan mayor salud psíquica. Y todo eso es lo que después van a transmitir al bebé. Refuerza la relación, porque en ese trabajo es conjunto y el objetivo es el amor hacia su hijo, hacia su hija. Entonces, va a reforzar la relación. Les va a hacer tomar conciencia del compromiso y la responsabilidad que supone traer un ser al mundo. Y les va a hacer tomar conciencia, muy importante, de su papel como educadores, no ya una vez que han nacido, sino antes del nacimiento. Una educación prenatal, natural, sustentada en el amor, el cuidado consciente y el respeto, eso va a crear vínculos muy sólidos afectivos y eso es lo que va a conducir a relaciones familiares sanas y armoniosas. Y si hay relaciones familiares sanas y armoniosas, eso va a repercutir después, por ejemplo, en la escuela, en la educación en la escuela, eso va a facilitar después la educación en la escuela. Pero eso va a llegar al ámbito social, porque como la educación prenatal pone las bases de la salud física y psíquica, pues entonces construiremos una sociedad más sana física y psíquicamente. Y esto le dará la oportunidad, y siempre digo, la esperanza a las futuras generaciones de poder construir un mundo nuevo de paz, de amor y de fraternidad entre las personas y entre los pueblos. Pero para que esto sea posible, estas ideas tienen que difundirse,
tienen que llegar a todas las capas de la sociedad, tienen que entrar en el sistema educativo, tienen que conocerlos los adolescentes, tienen que conocerlos los jóvenes. Y no es una presión, un estrés, es una responsabilidad maravillosa y amorosa. Ojalá hubiera yo sabido esto hace 30 o 40 años, pero ya está, no me correspondía, por eso digo, esto es un regalo. Todos estos conocimientos es un regalo para todos los jóvenes, pero también para los padres que ya tienen hijos, porque también podrán comprender muchas actitudes y comportamientos y podrán también hacer un proceso de sanación con ellos, sabiendo todo este tipo de cosas. Pero también es que este tipo de cosas nos habla a todos nosotros, porque a mí todo este tipo de cosas me hablan también de mi propia vida, de mi propia biografía. Entonces, es decir, esto va más allá de que es solamente para las madres embarazadas y por eso tiene que expandirse. Y este es el gran reto que tenemos hoy en día, recuperar realmente la belleza y la nobleza del proceso de creación de formación de vida, que es lo que realmente hemos perdido en nuestra sociedad. Y entonces, eso es lo que va a hacer posible, pues realmente, dar ese salto de conciencia. Y tiene que empezar desde la base. Me decía ayer o antes de ayer, Tonia, me decía, es que yo entiendo perfectamente esto, dice, porque yo estuve durante 4 años es decir, trabajaba en infantil y cuando veía a los niños a las familias, dice, me di cuenta que ya llegábamos tarde. Porque la biografía empieza ya antes, entonces hay que actuar ahí, en las raíces. Y entonces desde ahí, desde donde podremos realmente transformar. Imaginaros si estos conocimientos se difunden y si millares y millares de padres en el mundo empezaran a ponerlo en funcionamiento. En 3 o 4 generaciones cambiamos la humanidad. Porque la transformación personal no es lenta, yo no sé la vuestra, pero la mía. Es decir, transformarme personalmente ha sido un sufrimiento y un trabajo, y no ha terminado, y lo que cuesta. Y cómo, ¡pum!, otra vez vuelve a caer. No, bueno, tranquila, mañana te levantas otro nuevo día, tienes la posibilidad de solucionarlo. La transformación personal es muy lenta, pero imaginaros, padres y madres en todo el mundo poniendo esto en práctica, una generación, otra y otra, transformábamos desde abajo. Bueno, pues esto era todo lo que tenía que contar. Bueno, habría muchísimo más, pero esto es lo que he podido contaros hoy. Muchas gracias de verdad de nuevo por haber asistido, sois unos valientes. Muchas gracias por vuestra confianza, por haber confiado en que algo íbamos a poder hacer. Y bueno, pues ya está, aquí estamos para lo que necesitéis. Ay.